No, al contrario, para mí una satisfacción muy grande estar acá en el estudio. Siempre Siempre hablamos por nos teléfono, claro. comunicamos vía telefónica, pero bueno, yo le agradezco por la invitación más que nada. Bien, hay toda una situación que viene desde hace bastante tiempo. En principio la lucha era igualar la condición de salarios entre los choferes del interior y los choferes que cobraban los choferes allí en el AMBA. Bueno, eso se logró eh, a medias, aunque Sí. están ahí también bueno pidiendo alguna cuestión que todavía no se pudo materializar. Hay una palabra que apareció hace un par de semanas que es concurso preventivo de crisis. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta situación? Bueno, esto según presentaron los empresarios, pero dos Dos empresas que son empresas. las más grandes, que es TSM Y y ERSA. ERSA. Bueno, el preventivo de crisis de empresa le llama. Sí, Bueno, ¿eso qué ocasiona? Que, de acuerdo a la ley, pueden suspender trabajadores, pueden, depende, si hablamos, si es por fuerza mayor, hasta 75 días, dice la ley, y que pueden producir despido pagando únicamente el 50%. Y después está la otra, por ejemplo, que hablan las suspensiones, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que dice la ley por 30 días. Ellos ya de entrada, según yo leí un poco las presentaciones que hicieron, y dice por 60 días. Cosa, nosotros lamentablemente no lo vamos a permitir. Vamos a pelear hasta lo último, porque lamentablemente, como decimos todo el mundo, siempre la variante de ajuste es el trabajador. En este caso, hoy, un trabajador del transporte que está 1.200.000, 1.300.000 con los descuentos en mano, sin antigüedad, estaría alcanzando el millón. ¿Qué significa esto? Que como igual que la nuestra, como otras actividades, están bajo la línea de pobreza. claro. ¿No es cierto? Y después aquellos que ganan mucho menos, 700, 600, son ya indigentes. Eso es lo que yo no puedo entender si estamos hablando, antes era 3 salarios mínimos vital y móvil. Bueno, que más o menos se acomodaba un poco para lo que podía ganar un trabajador. Hoy estamos hablando de la canasta básica total, la canasta básica, qué significa. La básica representa únicamente para poder comer, que esto que lo otro, y la total incluye lo que se refiere Alquiler y a demás. todos los servicios, transporte, Claro. bueno. Y hoy estaríamos hablando, superando los 2 millones de pesos, si tendría que ser así. Antes decíamos clase alta, clase media y los pobres. Ahora todo al revés. Pero no puede ser que también en las paritarias, por ejemplo, que se discute, el gobierno anterior, hasta hoy, se viene discutiendo cada 3 meses. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la revisión, cuidado con el aumento de los combustibles, cuidado con lo que respecta ¿cómo es? A la inflación, todas esas cosas, y lógicamente queda un perjuicio, porque todos los meses, 3 meses tenés que estar discutiendo. Antes, ¿cómo era? Se discutía en enero, febrero se aumentaba y se terminaba la historia. Lo que sí, siempre estuvimos con el problema que hasta ahora se firman en Buenos Aires con el AMBA. El AMBA. Después de eso se hace la discusión con FATAC, que representa a todas las empresas del interior del Sí. país. Bueno, ¿qué pasa ahora? Mi ley, ¿qué hace? Cuando se hace cargo, en febrero más o menos del 24, quita los subsidios para el interior del país, que es el fondo compensador. Ellos daban X pesos y las provincias daban algo parecido. O sea que andamos bien. Se pagaba salario, se tenían condiciones las unidades, se tenía un montón de cosas. Ahora, ¿qué hicieron? No, sacamos el fondo compensador. Pero al AMBA le mantienen. Claro. Claro, pues se pone de acuerdo con el jefe de la ciudad, que paga la media, están 700 pesos más o menos hoy el valor del pasaje, pero ellos entre subsidios están poniendo 500 prácticamente, un Mm. poquito más. O sea, es mínimo lo que pone el usuario. Y así tendría que ser. ¿Por qué digo esto? Porque si en realidad el boleto hoy le da un estudio de costo
que le llaman ellos la tarifa técnica, 2.000 pesos. ¿Por qué no le cobran al pasajero, por ejemplo, que pague, qué sé yo, 1.000 pesos, 900 pesos y el resto que subsidie? Aparte del subsidio, no es como dicen ellos, no, le damos eso, agarran esa plata a los empresarios. Eso no, porque a través de la SUBE, eso le está volcando al usuario. Claro. Ellos reciben. Bueno, y en el caso nuestro, cuando dice el propio gobernador, los ministros, no, lo que pasa que acá no le podemos solucionar mal transporte, porque no tenemos que darle a cualquier comerciante, a un kiosquero. Entonces yo le hago ver la diferencia o digo la falta de conocimiento, ellos como representantes del pueblo, que son los funcionarios mismos de transporte, que puedan decir, sí, no lo vamos a dar más porque si no tenemos que darle al otro. Pero hay una diferencia. ¿Por qué la diferencia? Un kiosquero, un comerciante, subió la inflación, aumentó el dólar, aumentó el combustible, al otro día esto cuesta 10 pesos, lo llevan a 20. El transporte no lo puede hacer, tiene que hacer a través de una audiencia pública, claro, presentar los estudios de costos, los empresarios y corroborar si está bien o no el gobierno. Bueno, eso es lo que pasa y lo que lamentablemente, digo, por la falta de conocimiento, no quiero entrar en esa palabra de decir inoperante, pero da tanta bronca porque lo puede, digo yo, hay una empatía totalmente hacia la gente, no digamos al chofer de colectivo, pero hacia el usuario, porque saben, hoy hay una gran cantidad de desocupados, que es impresionante. Después la gente que está trabajando en forma informal. Después están los formales, que somos nosotros, por ejemplo, pero son pocos. ¿Por qué no la atiende? Ahora, claro, permite que llega a esta instancia de tener que presentar procedimientos preventivos de crisis de empresa, donde ahí van a tener que suspender, echar o se tiene que caer la empresa. Claro. Y eso a mí me consta porque allá en el 90, 2000, cuando nosotros teníamos... Sí, el escenario es medio parecido. Uno cree que parece que estamos volviendo otra vez para atrás. En ese entonces nosotros tenemos más o menos 1.100 afiliados. Nos quedamos con 100. 100 afiliados. Quedaron la empresa Tiro Federal, que era en ese entonces, Navarro, Ataco, bueno, La Estrella, que era a media distancia, nada que ver con la urbana. Y después todos los trabajadores en la calle. Esa es la bronca que uno tiene y percibe que puede, parecerse en estos momentos o que ocurra algo parecido. Fíjense, por ejemplo, cuántos el trabajador del transporte a los 55 años se va, sí, con 30 años de antigüedad. Pero ¿qué pasa? Con todo esto, cuando empezaba a caer la empresa, en los 90 y pico, hasta el 2007, 2008, que se llamó a licitación, que ahí se registró a todos los trabajadores, pasaron mucho tiempo. No tuvieron aporte. No tienen aporte. Hoy tienen 60, 65 años y no se pueden jubilar. Abraham hablaba de ERSA en este inconveniente. ¿Es una situación que se presentó, la empresa, presentó solamente en la provincia del Chaco o también en Corrientes? El Corrientes lo presentaron anteriormente y solucionaron, dicen ellos, de esa manera suspendiendo a los trabajadores, algunos pagándole el 50%. Y esas cosas yo creo que no hay que permitir. La problemática de la provincia del Chaco, la más grave de todas las jurisdicciones, conociendo por allí la situación de los trabajadores en todo el país. No, mira, nosotros tomamos como ejemplo lo que pasó en Formosa. Formosa estaba la empresa Cruz del Sur, tenía más o menos 200 y pico de trabajadores. Después cayó la empresa, después que se hacía cargo el municipio. Se hizo cargo, tenía en ese entonces 100 y pico de colectivos circulando. Después cuando se hace cargo, pasó bastante tiempo, quedaron los trabajadores en la calle. Después compran 25 0 kilómetros la municipalidad, no sé cómo hicieron. Y después compraron 20, completaron 45 en total. Y de esos 45 le dieron trabajo a la gente. Allá hay un problema en lo que respecta a los trabajadores, que tiene la UTE y la UCRA, que es otro gremio que en realidad no tiene validez porque no lo reconoce, no tiene personalidad gremial, no tiene nada. Bueno, pero sin embargo molestan. ¿Qué hace la municipalidad? Le toma 60% a los empleados UTA y el resto a los otros para quedar bien. Bueno,
¿Y cuánto le pagan? Mucho menos el salario que el que tiene que cobrar el convenio de UTA. ¿Qué pasó de algo parecido en Saspeña? Saspeña quedaron 54 familias en la calle. 54. No le importó para nada al gobierno de ahí de la municipalidad. Y lógicamente cuando yo hablaba acá, porque cuando cobraban las empresas de acá a través de Chaco Subsidia, también lo incorporan ahí a Saspeña y cobran igual que acá. Eso después le quita, cuando viene este gobierno de enero, le quita esto, que no, nosotros no tenemos nada que ver con el municipio, eso es autónomo. Ellos que se arreglen, nosotros no vamos a poner un peso, eso me decía el de transporte. Bueno, pasó tanto tiempo, a partir de este año le están dando subsidio ahora. Lo que yo descubrí ahora, sí, me hicieron llegar, le dan subsidio, no es mucho, pero porque tienen 5 coches. Fíjense, dejar 7 meses sin los servicios a la gente, destruir 54 familias. Y ahora los que están trabajando tomaron algunos trabajadores y le pagan un salario de 400, 500 mil pesos, cuando venían ganando 1.200.000, 1.100.000. Y trabajan. Me cuentan los muchachos, se van, le reclaman, no, queremos que nos pague más, no, acá vos vas a cobrar esto y si querés, si no te gusta, te vas. Te enfermaste, te otro, te hacen firmar un contrato, vamos a suponer 5 o 6 meses. Y llegó, no trabajamos, toma hoy. ¿Y ustedes como gremio cómo intervienen en esta nos dieron, a nosotros nos patearon de todos lados, nos desconocieron hasta hoy. Pues yo salí por todos los medios, todo. Hablé a Buenos Aires, ellos toman como referencia, dicen, en Rafaela Santa Fe. Pero Rafaela Santa Fe era más chico en ese entonces, bueno, se hizo cargo en el 90 y pico, vino una empresa, creo que se llamaba Belgrano, una privada, no pudo sostenerse justamente por temas subsidios y se hace cargo nuevamente la municipalidad hasta hoy. Entonces dice que es un fiel reflejo, que es lo mejor, que es mentira. 5 coches que la empresa anterior, la que es San Roque, ese tenía prestando los servicios para cubrir todas esas peñas, todos los barrios, 25 coches, 25 unidades. Lógico, después cayó con el tema de la pandemia, igual que acá y en todo el país. Pero esta con 5 coches no pueden prestar la gente, ahí me mandan todo, por ejemplo, en las redes sociales. Cómo se enojan, no puede ir al hospital, la gente tiene que caminar no sé cuántas cuadras con la silla de ruedas, el otro que no tiene la plata, el que tiene que ir a la terminal, te cuentan todo. Y yo no sé cómo se sostiene el gobierno, cómo le dio, vamos a suponer que le dé 15, 20 millones para cubrir eso, está, porque lo que a mí me da bronca, que ellos decían, nosotros nada que ver. Es un problema de la municipalidad. De esas peñas, sí. Y sin embargo, le están aportando. Entonces, lo que yo digo, ellos no piensan, la gente, lo más triste fue cuando destruyeron toda esta familia. Y lo otro, dejar 7 meses que la gente no tenga un solo colectivo. Bueno, yo creo que es una vergüenza para mí. Yo cuando... A mí no me importa el color político, ¿no es cierto?, que conduce los destinos, en este caso acá del Chaco, de la provincia, no me importa, las cosas que haga bien. Yo cuando asumió Dero dije, bueno, ojalá yo quiera, vamos a colaborar, nos ofrecimos. ¿Crees o piensan ustedes que algún día dijo, vengan, vamos a charlar? Yo cuando asumió Rolfi Díaz, que es transporte, y me llamó por teléfono y me dijo, mirá, nos conocíamos cuando él era presidente del consejo, claro, sí, secretario de gobierno ahí en la municipalidad. Entonces yo quiero, para hablar, vos que tenés conocimiento, de 10 veníamos. Después cuando fuimos a hablar con el ministro, con Domínguez y con Abraham, la primera vez con los empresarios, bueno, que no, con esa prepotencia que yo le dije de todo, de ahí nunca más. Ahora parece que le da la orden que ni se dirija a mí.
Mira. En esta circunstancia, evalúan, pues, se me venía a la cabeza recuerdos de paralización del servicio con movilización en el microcentro. Era potente. Ante toda esta situación, ¿evalúan alguna medida de fuerza de similares características? Pero estamos, sí, nosotros, como digo, que yo por ahí muchos se enojan. Vos decís, no queremos quebrantar la paz social, vamos a tratar. Yo siempre aposté al diálogo. Digo, dialoguemos y después nos contamos, hagamos lo que queremos. Pero lamentablemente no se dio esa posibilidad. Y yo le escuché y que hacía algunos reportajes así cuando Esdero decía, por ejemplo, como que todos los sindicalistas son todos corruptos. Así, con textuales palabras. Y que él no va a hablar con nadie. Y hasta hoy es cierto. Todos los otros gremios me dicen lo mismo, no le atiende a nadie. A través de su ministro, bueno, a través, en este caso, lo que tienen cada funcionario en cada área. No sé cómo harán, pero en el caso nuestro no. ¿Y en su caso, con los empresarios sí dialogan o tampoco? Dialogan, pero es corto. O sea, me cuentan a mí que se comunican por teléfono, que por ahí no le dan respuesta. Siempre encuentro un pero porque el refrán es auténtico de Milei, no hay plata. Y así le tienen a todo el mundo. Y nosotros, lógicamente, va a llegar el momento que algo tenemos que hacer. En este caso principal, como está ahora la situación, con lo que están aplicando esto, y vos le dejás avanzar y va a ser peor, porque después van a echar que quieren, van a hacer lo que quieren. Yo lamento en otras actividades cómo hacen las cosas como quieren. Despiden, nadie reclama, no sé, a veces me preocupa la inacción de los propios dirigentes gremiales, ¿no es cierto? A mí me asombra porque digo yo, Milei apareció una figura que nadie le conocíamos, ¿no es cierto? Bueno, aparece con todos sus dichos, con todo su repertorio, llega, gana, se hace cargo, y bueno, y hoy nosotros todos creo que tuvimos esa confianza en él, como decía, vamos a terminar con la casta. Cuando nosotros decimos la casta son los grandes funcionarios, sindicalistas, todos los de arriba, pero no los laburantes. Y acá, para mí, la casta son los laburantes, que cada vez hay más despidos, hay más desocupación, hay más todo, aumentan la mercadería. ¿Cuántos empleados más o menos tienen las empresas de transporte público aquí en Chaco, más o menos? No, en total habría 1.000 más o menos. Sí. En el caso nuestro, por ejemplo, estas dos empresas presentaron el concurso de crisis de empresa. ELSA tiene 260 más o menos, sí, y 244 tendrá 500. TCM. 500. ¿Sí? 500. Bueno, imaginás si ocurre una cosa de eso. ¿Y hasta ahora cómo vienen, Raúl? ¿Vienen en el tema de que, viste, están cobrando en tiempo y forma? El mes pasado ustedes fueron flexibles en cuanto a, bueno, el pago escalonado y demás. ¿Qué Exacto. va a pasar en el mes que comienza? Bueno, 2 veces creo que en forma escalonada, después le dijimos que no, que tienen que pagar como corresponde. Este mes pagaron 1.200.000, en enero se firmó un acta que en mayo 1.270.000 el inicial, sí, y en julio 1.300.000. ¿Qué acordamos? Todo de palabra, ni siquiera firmamos un acuerdo como antes. Las empresas acá pagaron el 1.200.000 como corresponde, la totalidad, y pagaron una parte de lo que es del aguinaldo, sobre el 1.200.000. Ahora, para compensar, el día 17 de mayo pagaron 700, que pagaron a veces la diferencia 1.200.000 o 1.270.000. Y ahora el 17 tienen que pagar 100.000 pesos más para compensar el de 1.300.000. ¿Esta semana? 700, ¿sí? Sí, esta semana. Y el día 22, que estamos próximos también, van a tener que pagar la diferencia del aguinaldo, pero con los salarios de junio. Claro. Y sacar la cuenta 22, a los pocos días estamos el sueldo otra vez. Claro, sí. No, una locura, ¿eh? ¿Y cuál es lo que le mata? Antes, por ejemplo, te dan los subsidios a nivel nacional, más allá sacando el fondo compensador las provincias, de acuerdo a la cantidad de gente computable.
de los trabajadores. En este caso modifican todo el sistema de la distribución y lo hacen por uso. ¿Por uso qué significa? Por personas transportadas. Sí, sí. Bueno, no viaja nadie. Vos tenés Uber, Didi, vos le ves moto, le ves auto, se juntan, vos mirás los colectivos vacíos. ¿De dónde vas a sacar para pagar los salarios? ¿Dónde pretende la gente que le dé un buen servicio? Por eso digo yo que la gente, el usuario, entienda que esto es un problema del gobierno que ocasionó todo esto, destruye la empresa, hay paros porque lógicamente no pueden pagar, nosotros queremos que se les pague, los servicios, la frecuencia, el horario, un desastre, pésimo los servicios. Le digo, los trabajadores están haciendo algo que no tenían que hacer, están manejando, conduciendo, teniendo un carnet profesional, conduciendo unidades que no están en condiciones aptas para circular. Un peligro para el que maneja, para las personas que se transportan y también para terceros. Bueno, todas esas cosas no se fijan. El control que decían, ¿se acuerda cuando todos nos pusimos contentos, que iban a hacer para que transite únicamente los colectivos, los carriles? Los carriles exclusivos, sí. No pasó nada. Fíjate cómo estacionan, tenés que cuidarte de las motos, de este lado, de los autos, tenés que ser malabarista, lo que digo. Bueno, entonces digo, yo lamento mucho por este gobierno, porque en realidad a mí no me gusta estar hablando cosas, diciendo cosas malas en contra de alguien, pero a veces te obligan porque no tenemos una respuesta. Qué bueno sería si nos sentamos toda una mesa, las partes involucradas, y vos consensuás, dialogás, qué sé yo, y va a lograr muchas cosas. Eso lo logramos, pues yo tengo experiencia, porque con todos los gobiernos que tuvimos de esta manera, evitamos paro, porque es cierto, le castiga al usuario. A la otra pregunta, por ejemplo, te modifican todo lo que es el gobierno nacional con la ley base, el artículo 70, el 340 que sacó ahora este año, donde te modifica todas las leyes laborales, donde está frenado por la justicia, lógicamente. Pero, ¿cómo puede ser de que te diga los piquetes, los bloqueos? Vos lo puedes hacer. ¿El bloqueo qué significa? Te van a una empresa, te paras vos dirigente, che muchachos, no salgan por esto, por aquello. Yo me voy con 2 más integrantes de comisión, 2 o 3 trabajadores. El patrón ve que ustedes 2 son los trabajadores, che, vení, andá a trabajar. Si eso te dice la ley, el decreto que sacó mi ley, que te puede intimar y echarte sin causa, claro, con causa. Chau, te echó. Ahora, y que no puede hacer los paros tampoco, porque vos tenés los paros, lo que se considera un servicio esencial. Sí. ¿A quién? A lo que ahora está aclarado ahí el decreto servicio esencial son el tema de la salud, por ejemplo, lo sanitario, la distribución del agua, de la luz, todo eso te obligan a trabajar, vos haces paro, pero tenés que cubrir el 75%. Exactamente, sí. En el caso nuestro, que eso se rechazó siempre, la UTA ya con Menem en el 94, 95 también, 2184, me acuerdo el decreto ese, fíjate, tenía que sacó Menem, tampoco lo era un bolilla. Entonces hoy inventan la figura de importancia trascendental, lo que es el transporte, lo que le incluye a los maestros, le incluye a todo. ¿Y qué significa eso? Que vos tenés que trabajar con el 50%, ¿entendés? 50%. Todo, y cómo evitás, y digo yo, qué tan fácil es para que vos no hagas paro, no hagas nada. Vos, patrón, cumplí al trabajador, no va a haber paro, no va a haber bloqueo. Claro. Hoy nosotros estamos discutiendo hace cuántos años todo es salario, que pague, como dice la ley, el cuarto día, y queremos que nos equipare con Buenos Aires, porque igual tarea, igual trabajo, igual remuneración, lo que dice la Constitución, todo. No te dan bolilla. Y después la otra, por ejemplo, acá nosotros ahora, yo me pongo a pensar en qué va a terminar todo esto. Te juro que te duele porque vos estás pensando de si ocurre un hecho de suspensiones, de pagar un 50%, se va la gente, quedan sin trabajo, el dolor que causa eso, a ellos no les importa nada.
Es lo mismo cuando hablamos cómo salvamos la situación nosotros cuando la época de la pandemia, allá el 20 en adelante. Bueno, se salvó porque está contemplado entre la ley, la 2744, que es la ley de contrato de trabajo, donde habla un artículo 223 bis, por ejemplo, te puede pagar no remunerativo, que esto, otro. Eso se dio un acuerdo entre la UIA, la CGT en ese entonces y el gobierno. Entonces vos cobraste igual tu salario sin trabajar o trabajando, porque estamos todo el mundo encerrado. En otras actividades, lamentablemente, no cobraron nada, cerraban las persianas, caían, y el transporte se mantuvo, porque ahí se puede haber considerado esencial cuando le hacían trabajar y estar expuesto a poder enfermarte también, contagiarte, cuando vos transportabas a aquellos que trabajan en los hospitales, en los centros de salud y todas las fuerzas de seguridad. Abraham, de vez en cuando se conocen algunos incidentes, algunos ataques a unidades, habitualmente con chofer manejando. Es bastante, no es tan recurrente, pero sí se conocen estos casos ya de hace muchos años. ¿A qué se atribuye, Abraham? ¿Es diferencia entre los empresarios, diferencia entre los trabajadores, solamente ataques de personas particulares? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, a partir de su experiencia. Sí, en primer lugar, no podemos decir que hay un conflicto, así como en este caso, por ejemplo, hagamos algo, ¿no es cierto? Pero en este caso, yo el sábado me llamaban los muchachos, te llaman los delegados y te cuentan. Yo le pregunto, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? Y pues, como lo digo públicamente, si alguien sabe que alguien del transporte, que lo denuncie, si lo tienen que echar, que lo echen, pero nosotros no queremos entrar en ese terreno. Lo que sí me dicen, en tal lugar, que son allá pasando el Alberdi al fondo, por ejemplo, después la parte del Guiralde, más al fondo, en los lugares oscuros, dice que están tomando birra, dicen ellos, la cerveza, en una esquina a la tarde. Después los chicos, 13, 14 años, con onda. Pasa el colectivo, ¡pum!, le tiran, le rompen la ventanilla, la luneta. Eso pasó la semana pasada. Sí. Y los mismos empresarios me dijeron a mí, no, esto no se puede atribuir a nadie, los trabajadores, a la UTA, a nadie. Porque estos son chicos que andan con la onda, ellos constatan, salen y recorren y ven. Pero eso no fue el sábado, eso ocurre siempre. Nada más que no se denuncia. Entonces por ahí vos decís, bueno, quieren que entre en tal lugar donde tenés la inseguridad por la falta de iluminación. Tenés un montón de problemas que el trabajador está expuesto a que le roben, y sin embargo te obligan a que vos circules por ahí. Ahora, cuando hicieron todos estos movimientos, esto llamado a licitación, inventaron nuevos recorridos que son totalmente improductivos, no viaja nadie. Vos tenés algunos recorridos, por ejemplo, van por la Soberanía hasta la ruta, pero no viaja nadie. Es una pérdida. Bueno, y eso es lo que ellos quieren modificar y no le deja al gobierno. Entonces, como el gobierno dice que no tiene nada que ver con el transporte y por el otro lado te está exigiendo. Una locura. Raúl Abraham, gracias por su visita aquí en Radio Natagala. No, al contrario, agradecido soy yo, les digo de corazón, porque ustedes son los informantes y me gusta porque acá no se oculta nada, ¿no es cierto? Porque lamentablemente a mí me pasó algo que me dolió tanto en Saspeña, las radios, cómo te cortaban todo, cómo no te dan la posibilidad. La única, la UNCAU, mirá, y doy nombre porque la única se jugaba en todo sentido con los laburantes. Bueno, acá tenés la puerta abierta siempre. Gracias, muy amable. Raúl Abraham, secretario general de UTA Chaco. Eduardo, ¿hacemos una pausa? Ya venimos.